Solo un minuto. La inseguridad, la incompetencia y la baja autoestima pueden distraernos del plan de Dios y llevarnos a transigir. La desobediencia indica que estamos presos del pecado. ¿Cómo podemos liberarnos? Primero, reconozca su esclavitud. Es posible que un punto ciego le impida ver un pecado que es obvio para los demás. Segundo, rastree el pecado hasta su raíz. ¿Qué propósito tiene? Es una manera de evitar alguna responsabilidad, evitar ser transparente o evitar pasar por una situación incómoda. Tercero, decida ser libre. Por la muerte y la resurrección de Cristo se nos ofrece la libertad más grande de todas, la reconciliación con Dios. Dios puede acabar con la esclavitud del pecado y la inseguridad en nuestra vida. Pídale su ayuda y camine hacia la restauración. Para más información, visite encontacto.org.